En este video quiero mostrar cómo se calcula los diferentes parámetros para determinar la estructura de una comunidad o de las comunidades. En este caso se utilizan normalmente 4 parámetros. Está la frecuencia, la densidad, la dominancia y también está el índice de valor de importancia. Esos son los 4 parámetros que se utilizan. Primero quiero mostrar qué información necesitamos para realizar estos cálculos. Bueno, en primer lugar, cuando se hace un muestreo, este es un caso real que obtuve de un artículo, de un documento que ha sido publicado. Este trabajo de realidad es de Daniel Villarruel, que se encuentra publicado en Ecología en Bolivia. Es un trabajo que se realizó en el Cerrado. He tomado una parte de los datos que muestra para mostrar cómo se hacen los cálculos. Entonces los invito a que puedan revisar este artículo que ha sido publicado recientemente en el 2010. Bueno, fíjense, aquí tenemos en primer lugar la especie. Este es un cuadro, vamos a decir, resumen que se tiene. Tenemos la especie en primer lugar, después está la frecuencia absoluta, está la abundancia absoluta y está la dominancia absoluta. Es decir, en campo nosotros tomamos la información y obtenemos la información de estos 3 parámetros, pero son los valores absolutos. Entonces, por ejemplo, en la frecuencia absoluta, para entender esto, tengo que decirles que estos datos provienen de una parcela de una hectárea, pero que tiene 25 subparcelas. Entonces, en base a esas 25 subparcelas, se ha determinado la frecuencia. Y la frecuencia significa cuántas veces aparece la especie. En este caso, por ejemplo, en Curatela americana, de las 25 subparcelas, aparece en las 25 subparcelas. En el caso de Astronium fraxinifolium, de las 25 subparcelas que se tiene en el muestreo, solamente Astronium aparece en 16 subparcelas. Magonia pubescens aparece solamente en 8 de las 25 subparcelas. Tabebuia aurea en 4 de las 25 subparcelas. Entonces, eso significa la frecuencia absoluta. La abundancia absoluta significa cuántos individuos hay en toda la parcela de una hectárea. Entonces, en este caso, en total hay 99 individuos de Curatela americana, 24 individuos de Astronium fraxinifolium, 9 de Magonia pubescens y así sucesivamente. En el caso de la dominancia absoluta, para entender la dominancia absoluta, en realidad hay varias maneras de poder calcular esto, pero en este caso se utilizó el área basal de cada especie, de la sumatoria de cada especie. Quiero mostrar un poco un ejemplo. Se calcula el área basal utilizando el diámetro. En realidad en campo se mide el diámetro. Puede ser el diámetro a la altura del pecho o a una determinada altura que uno defina. Por ejemplo, en el Cerrado a veces es difícil tener mediciones a la altura del pecho porque son árboles más pequeños, entonces a veces se mide un poco más abajo, pero al final es el diámetro. Entonces, a través de esta fórmula se calcula el área basal utilizando el diámetro. Aquí tenemos, por ejemplo, este sería un árbol que tiene un diámetro de 20 centímetros, en metros sería 0,20, y utilizando la fórmula vendría a ser prácticamente su área basal, que es de 0,03. Como es área, entonces está en metros cuadrados, o sea, 0,03 metros cuadrados. Ese es el área basal. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Curatela americana, los 99 individuos hacen una sumatoria de 1,9 metros cuadrados en este caso. O sea, esta es la sumatoria del área basal.
de los 99 individuos que se encuentran en esa hectárea muestreada. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. Por ejemplo, este Echinodendron fissuratum, que viene a ser un solo individuo, en realidad es un individuo que tiene un diámetro pequeño y tiene una dominancia de 0.02, ¿verdad? Entonces, de esa manera se obtienen los datos. Ahora vamos a determinar las frecuencias, las abundancias y las dominancias relativas. Para ello se utilizan estas fórmulas. Por ejemplo, para la frecuencia relativa, primero se tiene que calcular la sumatoria de frecuencia de todas las especies. O sea, lo que tengo que hacer en este caso es simplemente hacer una sumatoria de todas las frecuencias, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de todas las frecuencias es 66. Ahora dice, frecuencia relativa es igual a la frecuencia de una especie dividido entre la suma de frecuencia de todas las especies multiplicado por 100. O sea que yo tengo que utilizar este valor para esta especie de 25, dividirlo entre 66 y multiplicarlo por 100. Entonces eso, aplico una fórmula, 25 dividido entre 66, que viene a ser la sumatoria, y multiplicado por 100, para que me pueda dar la frecuencia relativa ya en términos porcentuales. Listo, entonces tenemos el 37.9%, la frecuencia relativa corresponde a Curatela americana. Eso mismo tengo que hacer para las demás especies. 16 de frecuencia absoluta de Astronium fraxinifolium dividido entre la suma total de frecuencias multiplicado por 100. Entonces, de esa manera voy obteniendo mis frecuencias relativas. Como dije en un video anterior, lo que puedo hacer es esta celda que tiene la suma total de las frecuencias, puedo congelarlo para que no se mueva cuando haga la operación, y simplemente lo que se hace es agregar signos dólar entre medio. Entonces ahora lo que hago es jalar de la esquina inferior derecha, hay una crucecita y se jala y me calcula automáticamente. Entonces ahí está, fíjense. Entonces para cada uno de ellos está ya la frecuencia relativa. Listo, entonces tenemos la frecuencia relativa. La sumatoria de la frecuencia relativa para todas las especies debería darnos un valor de 100. Entonces es una forma de comprobar. Vamos a ver si nos da. Pues ahí está. Entonces tenemos la sumatoria total, ¿no?, de frecuencia relativa de 100. Bien, hacemos de la misma manera para calcular las abundancias relativas para cada especie. Primero lo que hacemos es hacer la sumatoria de las abundancias absolutas, al igual que las frecuencias. Listo, entonces la abundancia absoluta es en total sería de 155. Bueno, vamos a hacer los cálculos. Aquí dice, densidad relativa es igual al número de individuos por especies dividido entre el número total de individuos de todas las especies, ¿verdad? Entonces, tengo que calcular para cada especie número de individuos por especie y dividirlo entre el número total de individuos para todas las especies. Entonces, hacemos lo mismo. 99 en este caso, la abundancia absoluta para Curatela americana, dividido entre el total de individuos, que viene a ser 155, multiplicado por 100. ¿Listo? Entonces tengo un 63.9. Hacemos lo mismo en el segundo caso. Astronium 24 dividido entre 155 multiplicado por 100. Para lo demás vamos a congelar la celda que tiene el total de individuos, poniéndole los signos dólar en la celda
o sea, D15 viene a ser el D15, la celda D15. Le ponemos los $100 para poder congelar. Y ahora vamos a jalar los valores. Listo, ya hemos calculado. Ahora hacemos la sumatoria para verificar que esté todo bien. Tiene que salir un valor de 100. Ahora hacemos la dominancia relativa de la misma manera. Primero hacemos la sumatoria de la dominancia absoluta, 2.71, y ese valor lo vamos a utilizar para poder dividir con cada una de las dominancias absolutas de cada especie. Igual 1,90 dividido entre 2,71 multiplicado por 100. Y esto jalamos y hacemos la sumatoria 100%. Muy bien, entonces de esa manera calculamos la frecuencia relativa, la abundancia relativa y la dominancia relativa para las especies del cerrado en este punto de muestreo, en este punto de estudio, en este caso cerca San Ignacio de Velasco. Bueno, ¿para qué calculamos los diferentes parámetros relativos? Frecuencia relativa, abundancia relativa y dominancia relativa. Es en realidad para calcular el índice de valor de importancia. El índice de valor de importancia es igual a la abundancia relativa más frecuencia relativa más dominancia relativa dividido entre 3. ¿Ya? Es una forma. La otra simplemente puede ser la sumatoria de los 3 parámetros. Entonces, aplicamos esta fórmula. Simplemente lo que tenemos que hacer es primero sumar y luego dividir entre 3. Entonces, vamos a sumar. Agarramos la frecuencia relativa más la abundancia relativa más la dominancia relativa. Eso vamos a dividir entre 3. ¿Por qué dividimos entre 3? Porque el número de parámetros que estamos utilizando son 3. Solo por eso. Entonces es como un promedio que sacamos. Promedio, el índice de valor de importancia para cada especie es el promedio de los 3 parámetros anteriores. Entonces ahora lo que hacemos es jalar esos valores y tenemos esos valores. El índice de valor de importancia nos define la importancia ecológica que tiene una especie tomando en cuenta los 3 parámetros: frecuencia, abundancia y dominancia. En este caso, ¿cuál es la especie más importante desde el punto de vista ecológico? Es la especie que tiene mayor porcentaje de IBI, índice de valor de importancia. Entonces, Curatela americana es una de las especies más importantes. Y de segundo está Astronium fraxinifolium. Y también está Magonia pubescens, que de hecho estas son las 3 especies que más podemos encontrar en los cerrados, en las pampas del cerrado. Pero también podríamos analizar de manera individual. Por ejemplo, en términos de dominancia, sigue siendo la especie Curatela la que tiene mayor dominancia. En aspectos de abundancia, también sigue siendo Curatela americana, y en aspectos de frecuencia también. Entonces, aquí coinciden los 3 parámetros en ser los más importantes, los de mayor valor para Curatela americana, una de las especies más comunes que se encuentran en las pampas. Y además coincide con el IBI. Pero en algunos casos puede ser frecuencia más baja, frecuencia más alta, abundancia más alta o más baja, o también dominancia. Entonces ahí se puede ver el peso ecológico que tienen los diferentes parámetros. De esta manera calculamos estos parámetros que son importantes para determinar la estructura en una comunidad.